Gracias, Gonzalo. Buenos días a todos. Vamos a silenciar los teléfonos porque si no... hoy es un hermoso día, espero que se pueda disfrutar aunque sea desde un balcón. Y quería comentarles que hoy es mi anteúltima charla, así que la próxima, en toda la semana, vamos a trabajar con los test que me llegaron, que ya se hizo la primera parte, ahora falta llamarlos. Puede ser que lo llame una colaboradora mía, que es la licenciada Ana María Uribe, o Miguel también puede participar si nos vemos desbordados. Algunos a lo mejor no llegamos, esperemos llegar con todos, haremos alguna consulta para cerrar el test, hace falta una pequeña entrevista, y después haremos las devoluciones. Voy a tratar de hacerlas por este medio sin identificar, solamente daré dos iniciales para que el que se dé por aludido lo sepa, pero más que nada son como ejemplos para tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo que estuvimos trabajando, vistos, y los factores protectores de riesgo también, que se encuentran, que se pueden encontrar con ese test que me hicieron. Hoy me gustaría hablar de volver a resaltar los factores protectores, ya que por ahí es la última charla que podemos teorizar sobre eso, y voy a empezar por lo que es la definición de salud, que está muy relacionada a lo que son los factores de riesgo y de protección de riesgo. La Organización Mundial de la Salud define, lo voy a leer así somos precisos, dice que la salud no es la ausencia de enfermedad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La definición de salud es un estado de completa satisfacción física, mental y social, y no la ausencia de enfermedad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en general se asocia estoy bien porque no me duele nada. Pero en ese autodiagnóstico se suele dejar afuera todo lo que las emociones pasan por nuestra cabeza, todos nuestros estados que nos hacen estresarnos y ponernos de mal humor o deprimirnos, y eso también es un síntoma de no salud o de ausencia de salud. El no registrar las emociones, como ya los habíamos visto, es un indicador de riesgo. Y no es fácil, no se crean que esto es sencillo de hacer. En realidad los seres humanos somos especialistas en identificar las emociones de otros. Captamos rápidamente si el otro está enojado, si es un malarriado de mal carácter o demasiado bueno, pero nos cuesta definirnos porque en general lo hacemos desde lo que consideramos nuestro ideal del yo. Es decir, yo tengo una imagen de mí de la que yo quiero ser, pero todos sabemos que no podemos ser esa imagen, es como un objetivo para seguir, para conseguir, para lograr, pero tenemos que saber también que no somos así y tenemos que escuchar a los otros. Por eso otro de los factores protectores tiene que ver mucho con la posibilidad de socializarnos, y al estar con otros nos van a dar una imagen donde nos va a permitir autocuestionarnos. Porque uno de los indicadores que podemos reconocer más fácilmente es si se nos repiten las dificultades en los vínculos, si caemos de determinada manera y nos damos cuenta, algo hay que escuchar, hay que autorreflexionar sobre eso, algo está pasando. Si con mi jefe me peleo, y me peleo con mi hijo, y me peleo con mi mujer, el mundo no es que esté en contra mío, sino que el mundo me está poniendo obstáculos y yo, en vez de saltarlos, los estoy chocando de la misma manera en distintas áreas. Eso es un indicador para ponerse a pensar, a ver qué me está pasando. No quiere decir que esté mal lo que uno está haciendo, pero sí es un indicador que debemos repensarlo y buscarle otra salida. El tener claro el concepto de salud nos va a servir para evaluar nuestro proceso de envejecer. Y acá voy a hacer otro punto porque estamos muy preocupados por el envejecimiento. Yo vengo dando charlas, ustedes están atentas a ellas, están siguiéndolas.
veo que hay mucha cantidad de participantes, pero tomamos como el envejecer como algo problemático, que no lo es. No es, es una etapa de la vida. No es problemática la niñez, ni la adolescencia, ni la adultez. Tienen sus problemas y sus dificultades que debemos aprender a afrontar, y ese aprender a afrontar y superarlas nos van a dar un bagaje de aprendizajes. Entonces, se supone que por el proceso evolutivo de la edad vamos a tener una mayor carga de experiencia, y eso tiene que servir para tener mejores y mayores respuestas. Se puede leer desde este lugar que el envejecimiento, que es un proceso que se da a partir de que nacemos, también es una etapa donde tiene privilegios. En general está considerada como una etapa de déficit de salud, déficit de recursos, pérdidas, porque es verdad, muchos compañeros de la vida no están, muchos objetivos que nos planteamos no los podemos ubicar, no los encontramos, pero es parte del proceso evolutivo, es parte del envejecer. Pelearnos contra eso, enojarnos y ponernos de mal humor, lo único que hace es estresarnos y acelerar un proceso de envejecimiento que nos puede llevar a un envejecimiento patológico, como lo llamo yo, que es mucho estrés, mucha exigencia a nuestro aparato inmunológico, y eso lleva a dejarnos más propensos a las enfermedades. Entonces hay que diferenciar lo que es el envejecimiento con la vejez. Y voy a ser preciso en las definiciones. El envejecimiento es un proceso que es inexorable e irreversible, y empieza de los 0 años, cuando nacemos. Las células se desarrollan, llegan a un estado y envejecen. Pero en ese desarrollo está incluido el proceso de envejecer. Es un proceso evolutivo. Y ahí va a impactar la biología, lo social y las relaciones humanas. Todos esos factores hacen e influyen en el proceso de envejecer. Yo empecé las charlas estas hablando de Helena de Troya, que revolucionó el mundo y hizo desaparecer una ciudad porque era la mujer más bella del mundo y tenía solamente 12 años. ¿Qué quiere decir con esto? Que los valores de la época, por un montón de cuestiones, se vivía menos años, hacían que una mujer a los 12 años ya se consideraba adulta y con atributos de belleza, como para generar una guerra en un imperio. Entonces, estuvo atravesado lo que es el concepto de vejez por los mandatos de la época, como los está atravesando ahora y los atravesó en cada etapa de la vida de una manera. Entonces, el proceso de envejecimiento es tener en cuenta el proceso evolutivo, natural, biológico, más las implicancias sociales, culturales y las familiares que nos van a hacer desarrollar nuestro narcisismo, nuestro yo, y va a impactar en nuestras emociones. En cambio, la vejez sí es un estado impactado por la biología. Y no ese es el proceso que estamos viendo, porque la vejez es algo que tenemos metido adentro como prejuicios. Cada uno tiene un valor de lo que es viejo. Si pudiéramos hablar todos, van a dar distintas opciones, acertadas, acercadas o no, pero son las que nos van a determinar cómo desarrollarnos en la vida y cómo manejarnos por esas definiciones internas que tenemos, subjetivas. Recuerden el concepto de realidad psíquica, donde nosotros subjetivizamos, incorporamos la realidad y le recortamos de la manera que se acomode a nuestros saberes y nuestros valores. Eso no implica que es la realidad. La realidad es, pasa algo fuera de nosotros y cada uno recorta lo que puede y lo que le interesa. Entonces, hay que tener en cuenta que esos valores están en la realidad y uno recorta o superpone también, porque es un interjuego que se hace entre la realidad y nuestra subjetividad, y se crea un producto que es la vejez o el proceso de envejecimiento. Entonces, teniendo en cuenta que la definición de la Organización Mundial de la Salud habla de salud como aquel estado de completa satisfacción física o mental y social, y no significa la ausencia de enfermedad. Hay que tenerlo muy claro eso. ¿Para qué? Para poder identificar eso que son las emociones que nos van a llevar a sentir de una manera estresada,
deprimida por algunos factores que consideramos que nos están faltando, o que no nos están dando, o que nosotros necesitamos y no podemos conseguir, nos autoculpamos de eso. Esto es común, pero hay que ver el grado de esto para que no afecte nuestras funciones psíquicas y nuestro bienestar, que es la clave. Si nosotros logramos un bienestar, estamos favoreciendo los factores protectores de riesgo, que los voy a repetir porque es el objetivo de la charla para que nos queden. Los factores protectores de riesgo para envejecimiento patológico son aquellos que todos sabemos, y ahora vamos a ver que si yo los voy nombrando, usted va a decir, sí, esto ya lo sé, que es una dieta saludable, equilibrada, tomando en cuenta todos nuestros factores de riesgo, si uno es hipertenso, si es diabético, eso hay que tenerlo en cuenta, y hay que ajustar nuestra dieta a eso, sin cometer exceso. No quiere decir no comer las cosas ricas, sino comerlas de vez en cuando, de forma ordenada, sin darnos atracón. Otra es la actividad física, muy necesaria, ya sea caminar, ya sea yoga, estirarse, todo eso va a hacer que nuestros músculos nos mantengan firmes, tensos, nuestras articulaciones nos puedan mantener y nos puedan dar autovalidez, que es el objetivo de llevar un proceso de envejecimiento sano. Llegar autoválidos e independientes. La dependencia nos lleva a sufrir muchas consecuencias indeseadas en cada uno. Porque si yo, para ir al baño, necesito de alguien, ese alguien se va a sentir muy comprometido conmigo, lo vamos a agobiar, yo también me voy a sentir mal. Y la dependencia genera lo que llamo yo, o se llama, ¿no? Que lo llamo yo, la ambivalencia. La persona que nos cuida, la amamos y la necesitamos. Pero cuando no está y yo necesito algo, también la odio. Y eso se da en la conjunción y va a impactar en ese vínculo, que ya es un vínculo complicado porque yo estoy dependiendo de ese vínculo. Ahora, la dependencia no es un factor de riesgo solo al final de nuestra vida porque no llegamos a autoválido. La dependencia nos impacta en toda la vida. Porque si yo dependo de los vínculos de mis padres, de una pareja o de mis hijos, cada vez que perciba o me imagine que puedo llegar a perderlos, me voy a someter a una situación de estrés. Entonces tengo que empezar a trabajar porque necesito estar con alguien y no puedo elegir estar con alguien. Una gran diferencia entre decirle a una persona, te necesito, a te elijo o te quiero. Tenemos que entender eso y hacer este relevamiento interno. ¿Lo necesito a esta persona o realmente lo elijo? Porque elegir quiere decir que entiendo que tiene cosas que me gustan y algunas cosas que no tiene las tengo que tolerar, porque si le exijo que se acomode a lo que yo necesito y me gusta, esa sobreexigencia va a llevar a que la relación no tenga un buen término, porque el otro deja de ser él como es para ser de una forma que nosotros queremos, y eso es un impacto en la relación. Esto sucede siempre. El tema es que podamos regular, porque el otro también está pensando, pidiendo algo de nosotros, y también está esperando una respuesta que nosotros decimos, mira, hasta acá te doy, hasta acá puedo y acá no. O hoy puedo, mañana por ahí no. Y esta es la clave, poder hablarlo y cada vez que uno se enoja entender que me estás pidiendo algo que yo no tengo y decírselo al otro, o yo te estoy dando algo que no puedo frenar, solamente marcámelo y lo puedo cambiar algunas veces. Y esto es muy difícil, pero hace que las personas se elijan y se reparten constantemente para estar en una convivencia sana. Si yo lo necesito o el otro me necesita, esa convivencia va a sufrir tensiones que me van a llevar a deprimirme o estar enojado y a no pasarla bien. Y esto es muy común. Los casos extremos se van a ver en las parejas violentas que en general terminan en femicidio por la fuerza física del varón. No quiere decir que solo el varón necesite esa dependencia. A veces la mujer lo establece. Porque los vínculos no son 1 más 1. En realidad es un núcleo que se forma de 2 personas.
Si alguien sabe algo de matemática, yo sé poco, pero si lo vemos en términos de conjuntos, el vínculo es la intersección, es el espacio común, pero debe quedar los espacios de cada uno en forma individual y disfrutarse en la conjunción. Que no quiere decir que se disfruta siempre, siempre hay que repactarla, porque cuando uno conoce a alguien, lo conoce en un momento, pero sigue evolucionando, y nosotros también, y tenemos otros conocimientos, otras necesidades, que eso hace que se tenga que hablar y repactar, y entender al otro como el otro me tiene que entender a mí. No es siempre culpa del otro. Entonces, para saber esto y entender cómo llegar sanos, habíamos hablado de la alimentación, la ejercitación física, que es caminar, o hacer, ir a un gimnasio, buscar personas entrenadas. Hay actividades en la Ciudad de Buenos Aires, hay que buscarlas y hay que hacerlas. Tenemos la tendencia a quedarnos sin movimientos, porque moverse implica que voy a tener alguna molestia muscular después. Hay una parte de esa molestia que es sana y necesaria porque el músculo está pidiendo desarrollarse y necesita más sangre, está pidiendo más estimulación, y eso va a causar un pequeño dolor que debe ser tolerable. Si el dolor es agudo, es el indicador que tengo que cambiar el ejercicio o realizar una consulta a ver qué me está pasando. Porque si hago un ejercicio también y me sobreexcedo, el dolor que me va a producir después por ese estrés muscular va a parar la actividad y me va a desestimular a repetirla. Y volvemos a caer en, otra vez en el sedentarismo. Otra variable muy importante es la plasticidad narcisística, que es lo que estamos hablando en las relaciones, y en entender que uno no es el centro del mundo, sino que tiene que estar en contacto con los otros, porque eso es lo que me está haciendo sentir mal. Si chocamos constantemente, que es muy común a medida que vamos creciendo, porque tenemos mucha más experiencia, y eso nos da la sensación de creer saber más que otros, nos hace encerrarnos en un mundo que es muy cómodo porque lo conocemos. Y cuidado con ese pensamiento porque nos aísla de ponernos enfrente de cosas nuevas que tienen que estimular a otras neuronas para entender y aprender cosas nuevas. Esos son mecanismos de protección que hacen que el cerebro se mantenga activo y transfiere información. La plasticidad narcisística está emparentada con la plasticidad neuronal, que es el soporte biológico que vamos a necesitar para en la adultez o en la vejez o a los últimos años, esas neuronas no solo nos den autovalía, autosuficiencia, sino que entendamos la situación donde estamos. Otro punto importante es el contacto social, la interacción, porque nos va a ayudar a escuchar a otros que piensan distintos. Y no porque piensen distinto son el enemigo o hay que eliminarlos. Todo lo contrario, hay que tratar de entenderlos, porque son así por una determinada historia como somos nosotros así. Y si no puedo entender los valores, es correcto, porque tengo otros valores, pero no puedo negarlos, están y son de él. El tema es que no avasallen los valores o los derechos de otras personas. Ese debe ser el límite. Y hay millones de ejemplos y cada uno tendrá su postura, pero tienen que a veces cuestionarse cuando uno escucha a otro y discute siempre de lo mismo, ¿por qué no puedo respetar que piense distinto? En ese solo hecho de intentar entenderlo, hace que yo tenga que salir de mi zona de confort, de mi zona de valores conocidos, intentar preguntarme por qué piensa eso y tratar de entenderlo. No implica aceptarlo o hacerlo. O a lo mejor sí, a lo mejor descubro que es otra manera de pensar y me puede servir. Entonces el contacto social hace como un espejo para evaluar esto que hablé recién, para ver eso que dicen, uy, qué bien que estás, o te veo amarillo, te veo pálido. Son cosas que a veces uno detecta y son factores que nos pueden hasta salvar la vida en determinado momento. Por eso la socialización es fundamental. Y recuerden, cuando yo hablé de cómo nos construimos como sujetos, lo hacemos a través de un espejo de un otro que es la madre, que nos dice qué somos. Ya desde el inicio nuestro psiquismo trabaja en forma especular, por eso nos angustiamos o nos ponemos mal cuando suponemos que otro nos acepta o no nos acepta. Es un mecanismo lógico que tenemos incorporado en nuestra psiquis
y hay que ejercitarlo y moverlo constantemente para saber si estamos endureciendo poniendo detrás de una coraza que nos va a llevar a un envejecimiento patológico. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la diversidad de apoyo, es decir, tener en cuenta si dependo mucho del trabajo, tener en cuenta si estoy pendiente de mi familia o de mis hijos, dónde tengo esos puntos sensibles para buscar distribuirlos, porque puede pasar que la vida me saque alguno momentáneamente y no me puedo permitir que me derrumbe, porque tengo otros que me van a sostener. Hay que tener en cuenta eso. Y eso va en contra de lo que llama el aislamiento. Si yo me empiezo a aislar porque estoy cómodo en mi casa y porque ver a mi familia me hace mal y mis amigos no me entienden, pensemos que algo nos está pasando, porque puede ser que nos peleemos con nuestros amigos, que nuestra evolución nos lleve a otra forma de pensar y cambiemos la modalidad. Eso no está mal. Lo que está mal es no buscar en otros. Si estos amigos no me sirven o mi relación con mi familia no me sirve, tengo que salir a buscar con otras personas que sean más afines a lo que yo quiero o yo intentar de cambiar. Eso va a hacerme menos vulnerable a que si pierdo alguno de estos apoyos, yo pueda seguir en pie y no me desmorone. Otra cosa que tenemos que ejercitar es la memoria y el aprendizaje. Hay que aprender cosas nuevas, desde tejer, cocinar, hablar cosas sencillas, comer con la otra mano, caminar de costado, caminar para atrás, buscar cosas que nuestro cerebro tenga que pensar en su proceso de desarrollo, de cómo hacerlo, porque eso va a activar neuronas que nos van a dejar más protegida nuestra psiquis porque tiene más capacidad para transferir problemas si yo tengo una ACV o tengo una diabetes que me empieza a generar menos azúcar, que es una función fundamental que usan las células neuronales para transmitir información. Otra cosa importante que la nombré entre todo es tener la capacidad de autocuestionarnos, de reflexionar. Y ahí es donde tenemos que ver y evaluar nuestras emociones cómo están. Yo ahora quiero compartirles en un ratito un video que dio Facundo Manes, que es un neurocientífico que trabaja mucho en esto, y es muy claro y está hablando de todo esto. Si me permite, voy a intentar ponérselos y después vamos a ir charlando porque habla de todo lo que estuve hablando recién, pero lo hace mejor que yo, así que quiero compartirlo con ustedes. Bueno, se trabó el video justo ahora. Somos seres sociales y tener vínculos humanos protege al cerebro. Así que hay que estar conectados. No se aíslen. Tenemos que tener vínculos humanos. Eso protege al cerebro, es un factor de protección cerebral. También el optimismo. El optimismo es un factor de protección cerebral. El ejercicio físico. Más allá del impacto del ejercicio físico en el aparato cardiovascular, hay un efecto directo en el cerebro, genera nuevas conexiones cerebrales, mejora el ánimo, refuerza el pensamiento creativo. En un experimento se convocó a gente que era sedentaria, mayor de 65 años. A la mitad, imagínense ustedes son mayores de 65 años, todos sedentarios, a la mitad se les dijo caminen regularmente por un periodo de tiempo, unos meses, y al otro grupo se les pidió que sigan siendo sedentarios como hasta ese momento. En el cerebro, en cada hemisferio, en la base, en el medio, tenemos una estructura que se llama hipocampo que interviene en la consolidación de la memoria, sobre todo más reciente. Y esa área se desgasta, se atrofia 1% anual después de los 65 años. En las personas que caminaron regularmente por meses, ese desgaste no se producía. Es más, había como si fuera más volumen del hipocampo, eso genera miles de conexiones nuevas. Así que el ejercicio físico es clave y también mantener una mente activa, aprender cosas nuevas. Sí. Por ejemplo, ¿Se escucha? en mi caso, si yo regreso a la Argentina en avión... ¿Cómo? No pusiste compartir pantalla en el video todavía. Ah, bueno, va de nuevo, perdón, ¿eh? No, está bien. Estaba hablando y no me escuchabas. A ver, vamos de nuevo, lo cierro.
Compartir pantalla. ¿Por qué no me está...? Y alguien me ve leyendo un artículo científico No, pero... Sí. y me conoce, va a decir, ah, Facundo está estimulando su mente porque está leyendo algo científico. No te escucho. Sí, me decías. A ver, ¿Dónde? para que quizás sea yo, a ver. En cierta manera sí, pero no tanto porque es lo que hago así. A ver. Tengo seteado compartir sonido y optimizar video, pero no sé por qué. ¿Será que yo tengo fijado tu video? Quizás sea eso. Ah, Quizás haya sido un error mío. vamos para no aburrir a la gente. Prueba de vuelta. Sigo hablando con ellos, espera que dejo de compartir y vuelvo. Bueno, fue... ¿Has escuchado? Mira, ahí estoy viendo en el chat. Fue un error mío. Yo tengo fijado tu video, tengo tu cámara. Y se escuchaba perfecto. Pido 1000 disculpas a todos y a todas. Bueno, vuelvo a tratar de ponerlo, esperen. Somos seres sociales y tener vínculos humanos protege al cerebro. Así que hay que estar conectados. No se aíslen. Tenemos que tener vínculos humanos. Eso protege al cerebro, es un factor de protección cerebral. También el optimismo. El optimismo es un factor de protección cerebral. El ejercicio físico. Más allá del impacto del ejercicio físico en el aparato cardiovascular, hay un efecto directo en el cerebro, genera nuevas conexiones cerebrales, mejora el ánimo, refuerza el pensamiento creativo. En un experimento se convocó a gente que era sedentaria, mayor de 65 años. A la mitad, imagínense ustedes son mayores de 65 años, todos sedentarios, a la mitad se les dijo, caminen regularmente por un periodo de tiempo, unos meses, y al otro grupo se les pidió que sigan siendo sedentarios como hasta ese momento. En el cerebro, en cada hemisferio, en la base, en el medio, tenemos una estructura que se llama hipocampo que interviene en la consolidación de la memoria, sobre todo más reciente. Y esa área se desgasta, se atrofia 1% anual después de los 65 años. En las personas que caminaron regularmente por meses, ese desgaste no se producía. Es más, había como si fuera más volumen del hipocampo, eso genera miles de conexiones nuevas. Así que el ejercicio físico es clave y también mantener una mente activa, aprender cosas nuevas. Por ejemplo, en mi caso, si yo regreso a la Argentina en avión y alguien me ve leyendo un artículo científico y me conoce, va a decir, ah, Facundo está estimulando su mente porque está leyendo algo científico. Y en cierta manera sí, pero no tanto porque es lo que hago hace décadas, leer artículos de neurociencia. Yo activaría más mi cerebro si aprendería un idioma diferente que no conozco o un tema que no conozco. O sea, o un instrumento musical que no conozco. Hay que mantener el cerebro activo hasta el último día de la vida. Uno tiene que jubilarse de su trabajo, porque jubilarse viene de júbilo, de un premio, pero nunca jubilarse de lo que a uno le apasiona. Hasta el último día de la vida uno tiene que estar activo mentalmente, aprendiendo cosas nuevas. Además, una dieta saludable, rica en verduras, en frutas, en pescado, que contiene omega 3, es muy importante para el cerebro. Manejar el estrés. La realidad no la podemos cambiar, pero sí podemos reevaluar la realidad. Podemos ver cómo evaluar y trabajar cómo respondemos ante la realidad. Hoy sabemos que la manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Si yo pienso ahora, sin ninguna evidencia, que ustedes se están aburriendo con esta charla, me voy a sentir mal. Si yo pienso, sin ninguna evidencia, que ustedes están disfrutando esta charla y están aprendiendo, me voy a sentir bien. Y yo no tengo ninguna evidencia. Es más, seguramente ustedes por educación, aunque no les guste, me van a decir que estuve bien, porque estoy bien. Pero lo que quiero decir es que uno crea la realidad y la manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Y uno puede cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Y eso es una buena manera de enfrentar el estrés o la realidad que a veces no se puede cambiar. Lo que sí podemos cambiar es cómo reevaluamos la realidad. Dormir bien. Hay que dormir 8 horas por día. El sueño es salud.
El sueño interviene en la función hormonal, en regular la función inmune y también en la consolidación de la memoria. Así que en resumen, vida social activa. Para mantener un cerebro saludable hoy recomendamos vida social activa, estar vinculados con otras personas, ejercicio físico, estar activo mentalmente, aprender cosas nuevas, una dieta rica en verduras, frutas, pescado con omega 3, manejar el estrés, dormir bien. Acá tienen todas cosas gratis que le hacen muy bien al cerebro. Bueno, el chivo del banco francés es el que me auspicia. Mentira. Pero bueno, esto que parece sencillo lo hace muy fácil. Es un gran comunicador y un gran científico, Facundo Manes. Parece fácil y en realidad creo que todos ustedes dijeron esto, yo lo sé. El problema es que no podemos hacerlo. Y eso tiene que ver con los factores de riesgo. Y ahora voy a hacer un poquito de acento en esto. Después vamos a abrir las preguntas y las charlas de esto que moviliza mucho y me parece muy interesante. Solo un dato quiero agregar. Facundo estaba hablando a gente que el banco convocó en España para hablar sobre los factores protectores, pero su público era gente joven, activa, que estaba trabajando, por eso hablaba de la jubilación, cómo llegar y cómo prepararse, hizo un sintético resumen, pero dijo algo que para nuestra edad no es tan así, que dormir 8 horas es lo necesario. Después de los 60, 65, se duerme 6, 7 horas y mínimo 6, 8 es ideal, pero más grande nos venimos, tendemos a dormir un poquito menos. Nunca menos de 6 horas es lo que ayuda a que todo el organismo se resetee, empiece a trabajar mejor, como dijo él, va a proteger a la memoria, va a proteger el aparato inmune. Ahora, aclarado esto, quiero entrar en los factores de riesgo. Los factores de riesgo lo podemos simplificar con algo que yo llamo el yo simplificador. ¿El yo simplificador qué es? Aquel que usa lo que yo sé y nada más, porque ya estoy grande, no quiero aprender nada más. Yo terminé de dar una tesis ahora y mientras escribía y me exigía y estudiaba y leía y buscaba e investigaba, decía, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué? Y hay que luchar contra eso, porque eso es lo que nos hace quedarnos a todos. Entonces, si yo me abroquelo, me encierro en lo que sé, que es muy cómodo, muy lindo, me estoy aislando, estoy generando un muro anquilosado y en realidad me estoy escondiendo de aquello que no soporto enfrentar. No tengo que ser un Quijote y enfrentar todo lo que se me pone delante, pero tengo que cuestionarme y elegir a qué enfrentarme, salir de a poco de mi zona de confort. Eso, cuando trabajamos sobre algo que conocemos, es porque necesitando abroquelarnos detrás de una identidad. No, yo soy así, no puedo cambiar, porque si no, mi religión no me lo permite, el gobierno que está en contra mío o está a favor mío. Vamos armando como prejuicios o valores que nos van encerrando para no salir de esa zona de confort y no escuchar al otro. Es muy importante escuchar al otro y hacer ese ejercicio. No reconocerle, no hay que reconocerle nada, o sí, pero pensar por qué el otro piensa distinto. ¿De dónde saca esto? ¿Por qué? ¿Por qué sostiene esto? Si grito y peleo no voy a escuchar y me voy a enojar yo, no me va a servir de intercambio y sigo anquilosado detrás de una muralla que me va a llevar a broquelarme y a encerrarme y a no tener la flexibilidad y a la larga lo voy a pagar porque eso me va a llevar a no generar nuevas neuronas, a poner en riesgo mi aparato inmunológico y a terminar dependiendo con alguna disfuncionalidad antes de tiempo. Cuando uno se sostiene ante una entidad y tiene tantos valores, hay que pensar por qué necesito tener esos valores. ¿Qué construyo al lado de eso? Porque si los valores cambian o el proceso evolutivo va cambiando y yo me encierro en eso y niego los otros, me estoy escondiendo y me estoy perdiendo a aprender algo nuevo y me va a llevar a conflictos, inclusive generacionales, con mis hijos, con mi nieto, en algún momento iba a tener conflictos. Yo tengo nietos e hijos. Mi hija es psicóloga, se recibió con la tesis sobre la vulnerabilidad de los transgéneros que viven hasta los 40 años como máximo, y siendo psicólogo me decía que yo pensaba como un señor de Cromañón en cuanto a los géneros, que hay hombres, mujeres y otros. Yo decía otros
y se armaba la de San Quintín. Me costó mucho entender, y me cuesta mucho entender, la nueva producción que están haciendo más que nada las mujeres jóvenes, y son chicas que empezaron entre los 13 y 17 años, han generado una revolución que uno puede estar de acuerdo o no, pero son valores nuevos. Y tiene que tener en cuenta que la cultura atraviesa nuestros valores. Antes, hoy, por ejemplo, una chica de 12 años o 13 siendo sexualmente activa, es algo que es cuestionable y hasta penalmente cuestionable. Sin embargo, hace 100 años atrás, se casaban a esa edad y empezaban a tener hijos. O sea, ese es el atravesamiento cultural. Entonces, hay que y entender al otro. No cambiar nuestros valores, sino entender y ver qué pasa. Y pensar que nos podemos ajustar o no y por qué no nos ajustamos. Cuando uno se abroquela, tiene dos posibilidades de caer de ese muro que uno está manteniendo. Y es la depresión lo que lleva. ¿Por qué? Porque yo estoy detrás de esto, sostengo estos valores, que la realidad está cambiando. Entonces, si yo no ajusto mi percepción subjetiva y la realidad es muy desajustada, porque estoy viendo cosas que no tolero, me voy a deprimir. Y al deprimirme, estoy afectando mi aparato inmunológico, lo estoy deprimiendo también. Y aparte, no estoy haciendo el intercambio para entender o tratar de acompañar esos cambios que me va a llevar a desarrollar más neuronas. La otra modalidad que se entiende de la depresión, que es muy común también en la vejez, es la modalidad querellante. La culpa de lo que me pasa es de los otros. Es del gobierno, es de mi familia que no me entiende, que mi hijo no me entiende, que mi nieta no me ve. Hay un montón de factores que le echamos la culpa al otro porque no nos satisfacen. Estamos poniéndonos en una situación de dependencia que nos va a vulnerar porque ya nos estamos sintiendo mal. La ventaja respecto a la ventaja entre comillas pongo, ¿no? Con respecto a la depresión, es un grado un poquito más alto, estoy más activo, pero estoy echando la culpa al otro que va a impactar en mis vínculos y eso me va a llevar a aislar y a la larga me va a hacer caer una depresión mayor o me va a poner en mayor riesgo. Así que el factor de riesgo fundamental es la plasticidad, la necesidad de intercambiar con la realidad y entender que la realidad cambia como cambiamos nosotros. A ver si encuentro otro factor que me haya olvidado. No, más que nada decirles que la idea de todo esto es evitar terminar en el geriátrico dependiendo. A los geriátricos vayan porque es mi negocio, pero vayan a disfrutarlos, a estar acompañados, a que los atiendan alguien que no sea un familiar que lo agobie y eso genere una dependencia y un malestar en ese familiar. Nuestros hijos tienen que ser libres, nos tienen que cuidar, o si vamos a un lugar donde podamos estar activos, charlar con otros, que tengamos, en vez de ser un geriátrico, pensarlo como un hotel donde tengo control médicos, enfermeras, me hacen la comida, me lavan la ropa, me la planchan, y hasta si me cuesta bañarme, me bañan, es distinto cómo nos posicionamos. Si uno piensa un geriátrico, lo piensa de una manera espantosa porque es real. Estamos recibiendo población que ya llega con una disfunción, donde están casi sin poder hacer una actividad. Entonces el impacto es siniestro. Cuando vamos a un geriátrico, nos asustamos. Pero también tenemos población, porque viven solas, los hijos se fueron al exterior, que están ahí adentro, salen, hoy no salen, pero salían, hacían sus actividades y volvían. Era como una pensión donde tenían control médico, asistente, psicólogo, psiquiatra. Es distinto cómo se puede pensar. Y eso hace que o nos sintamos mejor ahí adentro o nos sintamos mucho peor. Todo depende, como decía Facundo, cómo reevaluamos la realidad. La realidad está. El tema es que tenemos que utilizar reevaluaciones constantes y adaptarnos nosotros. La capacidad de adaptación es fundamental en todo, en los vínculos, en lo laboral, en la supervivencia, como lo estamos haciendo ahora, enfrentando una pandemia que nos va a exigir adaptaciones y las estamos haciendo. Si ustedes se ponen a pensar lo que estamos haciendo ahora, hace 6 meses atrás, si alguien les contaba esto, ustedes dirían que está loco. Sin embargo, lo estamos haciendo. Entonces, tenemos que aprender que la capacidad de adaptación la tenemos todos. Es cuestión de permitirnos. A veces la realidad lo exige de una manera abrupta o extrema, pero hay que pensar que esto es un ejemplo. En cuanto ejemplo más chiquito, en mis relaciones que me están lastimando, yo podría hacer algún cambio.
y no esperar que el otro lo haga, y al esperar del otro todo, me estoy poniendo en una situación vulnerable, estoy dependiendo del otro, y la verdad que un vínculo se da de a dos personas. No hay en cambio si yo tampoco lo hago. Es un intercambio. Si ustedes se quieren pelear con alguien, necesitan un otro. Si ustedes se corren, lo dejan al otro peleándose y buscan otro lugar y evitan un problema, ¿sí? Pero también tienen que pensar por qué no lo pude convencer o qué hice yo para que el otro no me entendiera. Porque el vínculo se construye de a dos, sea bueno o sea malo. Bueno, después no quiero extenderme más porque quiero escucharlos a ustedes, a ver si tienen preguntas. Voy a entrar al chat, a ver, tratar de leer algunas. O si vos, Gonzalo, ves que alguien levantó la mano, que me haga una pregunta que la puedes transmitir. ¿Me escuchás? Dale, sí, estoy mirando, ahora veo. Bueno, estaba viendo un montón que estaban escuchando. Acá me preguntan cómo manejar el estrés. Ese es el tema. El estrés es, por definición, es cuando el yo, nosotros, vemos algo que creemos que no podemos manejar. Lo que hay que pensar es, no lo puedo manejar porque me faltan herramientas. ¿Cómo pido ayuda? ¿Cómo busco esas herramientas? ¿Cómo las obtengo rápido? ¿O por qué llegué a esta situación? Plantearse todo eso ayuda un montón. A mis pacientes le hago, cuando están en situación de estrés y yo no estoy, porque si no cada vez que me llaman me pagan, digo, hacete dos preguntas. ¿Por qué te está pasando esto y para qué te pasa esto? Y pregúntatelo en todo. ¿Por qué estoy en esta relación? ¿Para qué estoy en esta relación? Y tratar de entender al otro y qué estoy poniendo yo. Eso va a ayudar a que el estrés baje, a pensar que esa realidad que estoy tratando de afrontar o me exceden las herramientas que tengo y no es el momento, tengo que como replegar, replantear, reevaluar, aprender y volver, o desecharle y buscar ajustar otro objetivo. Parece fácil decirlo y es muy difícil darse cuenta, pero eso es lo que sería el manejo del estrés. A ver si hay otra pregunta. Entiendo que muchos valores, esto lo dice Ricardo, entiendo que muchos valores están relacionados con la cultura y que depende de la psique de cada uno, pero creo que hay valores básicos que nadie debería discutir. Ojo con esto, todos los valores son discutibles. Los musulmanes tienen lo suyo, los cristianos lo suyo, los judíos lo suyo. No hay que meterse en esos terrenos, sino buscar lo que podemos construir. No porque piense distinto hay que cambiarlo. Y mis valores son mis valores, pero tengo que pensar. Hay el ejemplo clásico del fútbol. Si nos ponemos a pensar, más que nada los varones lo tienen más claro, las mujeres lo pueden pensar. ¿Por qué somos hinchas de un club? Y lo defendemos y nos agarramos a trompadas a veces. Y la verdad es que no es una decisión nuestra, viene de chicos, por identificación, por el papá, por un tío, por el abuelo. Alguien nos dijo, es una construcción de que ese equipo es el mejor del mundo. Habrá sido el momento que salió campeón del mundo. Pero ganar, como dice Bielsa, es una excepción. Siempre son 15, 20 equipos y gana uno. Pero todos piensan que van a ganar. Y muchos sufren y se sienten mal. Ahí es un ejemplo de cómo hay valores que uno tiene que son inconscientes, que ni siquiera los pensó. Los impuso la cultura, nuestros padres, la religión. Y a veces nos está haciendo un displacer porque estamos desajustados. Estamos en una cultura que hay que ajustar porque no, la mayoría no está en esa creencia que yo tengo, o trato de mudarme a la cultura que sea más acorde a mis ideales. Por eso esto de que hay que cuestionarse los ideales, no para cambiarlos, pero decir, ¿por qué los tengo? ¿Dónde los saqué? ¿De dónde vienen? PAMI no controla los geriátricos. Esto sí lo quiero aclarar porque la verdad, yo detesto los controles que me hacen y son terribles. Vienen cada 2 o 3 meses, vienen entre 4 y 5 personas, es un equipo que viene un médico, un abogado, viene un inspector municipal, o una nutricionista o un kinesiólogo y nos leen todas las historias clínicas. Mientras nos leen las historias clínicas, 2 personas van a hablar con los asistentes, con los residentes, y con los asistentes no creen nada de lo que decimos, sino que ven lo que se hace. Y eso es muy bueno. Es verdad que ahora no están entrando los geriátricos, pero nos están llamando constantemente por teléfono tratando de brindar apoyo en una situación que nos desborda a todos. Nos controlan, vienen, mandaron un técnico y nos hacen, yo tengo
el PCR negativo una vez por semana y a todos nuestros asistentes para evitar que ingrese el virus, y nos dan unos protocolos. Le puedo asegurar que una vez por semana lo cambian porque se va ajustando a la pandemia. Pero hay muchos controles de la Ciudad de Buenos Aires. No puedo opinar del resto. Busquen la ley 5.670 que regula la actividad. Es muy rígida y está en proceso de aplicación porque exige tanto que los geriátricos deberían costar el triple, porque exige que tenga una cantidad de profesionales que es muy difícil tenerlos todos juntos todo el tiempo sin generar un mayor gasto, que ya son caros. Acá uno me pregunta, Luis, ¿cómo juegan los medios de comunicación masivos y un ingreso de jubileo de 16.000 pesos a nuestra capacidad de revaluar la realidad? Sí, eso es muy difícil, pero esa es la realidad que tenés. Enojarte contra eso está bien y reclamar, pero a la vez tenés que empezar a ajustar, porque es la realidad. Te dan 16.000 pesos. ¿Qué se hace con esto? ¿Cómo me ajusto? ¿Cómo hago? ¿A quién le pido? ¿Cómo genero herramientas para subsistir? ¿Y cómo reclamo para que esto sea más justo? Eso. No matar y no robar, me dice Ricardo, no son valores indiscutibles. Sí, eso es básico. Siempre dije que los derechos o nuestras creencias no tienen que, el límite es el impacto en el otro, en respetar al otro. El matar y robar no es respetar, eso es verdad. Eso es un valor indiscutible. En eso hay que pararse. ¿Dónde tiene el geriátrico? Lo tengo en Flores. Si me ven en los medios es porque me entró el virus, por ahora, gracias a Dios, ¿no? En la calle Pergamino al 1044, se llama Aires de Emuná. Pueden googlearlo. Que bueno, en zona sur son muy mal atendidos. No sé la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, pero la Ciudad de Buenos Aires controla todo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Si alguien me quiere hacer? Yo voy buscando alguna otra pregunta. Como siempre pueden levantar la mano. Y habilitamos el micrófono. Quiero saludar especialmente, Juan, si me permitís, a un amigo que está presente en la reunión, Rafael Koanov. Es un amigo de la GO, de la gerencia y de la Secretaría en general, una persona muy activa, así que nada, le mando un saludo acá, que lo acabo de ver ahí entre todas las cámaras. Bueno, bienvenido. Ahí está hablando Juan. Dame un segundo. No veo, no escucho a nadie. No, porque tiene el micrófono. Ah. Rafael, ahí tenés el micrófono habilitado. ¿Tengo el teléfono? Ahí tenés Ahí está, sí. ¿Sí? Sí. Sí. Te Bueno, escucho, primero, gracias, pero quería decirle a Tapia, nunca lo escuché. La verdad es una exposición excelente. Tocaste todos los temas de lo que nos pasa, lo que, por lo menos a los 94 años, cada cosa que decía era algo que yo sentía y la vivía, así que me parece que es muy útil. Yo aprovecharía para decir que cuando vos mencionás la necesidad y la conveniencia de pensar cosas nuevas, yo quisiera ratificar esto, es decir, ahora sabemos que el pensamiento actúa sobre el cerebro y el cerebro sobre el organismo, y esto es muy válido. Pensar y sentir cosas buenas, nada de nostalgia, nada de llorar, nada de pasado malo, todo lo bueno que se pueda hacer. Y la otra cosa que mencionaste que me parece que no es muy común es el entender que somos diversos, somos personas diferentes, que tenemos prejuicios posiblemente, y que cuando yo pienso que el otro está equivocado, el otro puede pensar que yo soy el equivocado. Entonces aceptar que cada uno tiene su modo de ser, y en este momento especialmente, si podemos coincidir con todas las diversidades y diferencias para salir adelante del problema que tenemos, estuviste excelente. Y bueno, me parece realmente que la verdad es que hace rato que no escuché una cosa tan linda. Me sentía que me estaba contando mi historia. Bueno, muchas gracias y me alegro que tengas ese pensamiento. Acá, Rafael, me dijiste tu nombre, ¿no? ¿Tu nombre cuál era? Rafael. Rafael, sí. Rafael tiene... Y dentro de 2 meses cumplo 95 años. Por eso. Este es el me ejemplo. Baño solo y como solo y escribo solo. Por eso, perdóname que te use de ejemplo.
es el objetivo nuestro. Esto que lo hablo yo, lo estudié, por eso soy psicogerontólogo, es una carrera nueva, que si vos empezaste ahora, que la OMS empezó a hacer en el 2000, porque está muy preocupado por el envejecimiento de la población. Entonces el objetivo es que todos lleguemos, estamos viendo muchos más años, llegar autoválidos, porque no hay recursos para mantener a una población mayor envejecida, dependiente, y con la complicación de que hay menos nacimientos. Así que acá tenemos lo que es estar atentos, y después esto que dijiste del pensamiento nostálgico, no hay que tener nada de eso, no, eso está, y es un bagaje, porque ese pensamiento de las pérdidas, uno tiene que pensar que ellos se fueron, nosotros tenemos que vivir por ellos, y tenemos que estar bien, porque ellos no pudieron, nosotros tenemos que seguir adelante. Y son parte de nuestra vida, están ahí y nos dejaron cosas, por más que se hayan ido, uno cierra los ojos y se puede acordar, puede tener, y siempre nos dejaron cosas, eso es muy importante. Claro, la clave no es discutir las emociones y los sentimientos que los tenemos, sino cómo actúas a partir de eso, ¿no es cierto? Exactamente, eso va a estar siempre. Uno tiene que pensar antes de la acción contra otro o oponiéndose a otro. El otro también está pensando y tiene derecho a pensar distinto. Así. Bueno, le doy el paso a otra. Gracias, Rafael. A otra pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguien que levante la mano? En el chat no veo a nadie. Ahí veo a Aida Acevedo. Aida, ya tenés habilitado el micrófono. Aida. Hola. Aida, hola. No, me parece. Ahí te veo, Aida. No puedo, ahí está. Ahí te escucho. Sí. ¿Puedo hablar? Sí, sí. No, es simplemente que yo varias veces escribí, pero me parece que no lo leen, que yo no vi tus primeras charlas y me resultan súper interesantes. Y quería saber en qué lugar las puedo encontrar, si es que hay algún lugar para que las pueda encontrar. Eso era el tema. Que sí, ahora Gonzalo. Varias veces, pero no me lo decían. Cuando hablas de los test y demás, yo no estuve en esas cosas, y como me interesa, por eso te estaba preguntando. Mándamelo, va a tardar mucho porque me mandaron muchos test. Escribime al mail que es, mi nombre es Juan José Tapia. Y sí, lo tengo. Bueno, me mandás ahí, teneme paciencia porque me desbordaron, tuve que pedir colaboración, y lo vamos a hacer esta semana porque es la última charla, y sé que se graban, creo que la primera y la segunda no se grabaron por algún tema, pero el resto está grabada. Así que, perfecto. Si no, bueno, me mandás un mail y buscamos la forma. Bueno, realmente sumamente interesantes tus charlas. Bueno, yo fui la que escribió cómo hacíamos con el estrés. Yo trabajo sobre el estrés hace años, sobre mi persona, sí. Y te puedo decir, digamos, he trabajado mucho, estoy modificando muchas cosas. Esta pandemia me sirvió para reflexionar sobre cosas de la vida, y realmente el estrés ha provocado en mí montones de problemas de tipo inmunológico que estoy tratando de superar en este momento, ¿no? Y es todo el resultado de seguramente no haber podido manejar todas esas situaciones difíciles que se presentaron, y como vos decís... Sí, hay que pedir ayuda, yo no las puedo manejar, por eso no sé si Gonzalo lo puede hacer. Armen ustedes una red, porque ustedes tienen muchas cosas que saben, no necesitan ser un profesional. De preguntarle al otro, si no coincide con mis ideales, bueno, le voy cambiando, es buscar ayuda. Es muy importante. Alguien sabe cómo hacer algo que nosotros no sabemos. Por eso están las profesiones. Alguien pasó por esa experiencia, o conoce a alguien, y da una opinión. No es que hay que hacer lo que él dice. Esa opinión es un saber más que yo incorporo. Así que, si ustedes pueden armar un grupo de chat para contactarse, para pasarse actividades que haya de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está trabajando muy bien en eso. No quiero hacer política porque yo no estoy para eso. Pero hay cosas, y no es este gobierno, ya hace rato que vengo viendo que las secretarías están trabajando.
Yo me puse recién este año porque, como soy egresado de la UBA, de la educación pública, siempre tuve la sensación de que tengo que devolver en cosas gratuitas. Todos ustedes me pagaron con los estudios. Y recién ahora me estoy incorporando. Y estoy viendo que hay mucha actividad que tiene la ciudad de Buenos Aires, y estoy viendo que viene de antes, no es solo de un gobierno. También este gobierno hace mucho tiempo que está. Pero hay que aprovecharlas. Y si hay algo que falta, pedirlo bien y reclamarlo e intentar y buscar. En esa lucha, o lucha no, en ese reclamo, también nos sentimos bien. Porque son nuestros derechos, y pelear por nuestros derechos está bien. Ahora, plantear un derecho y querer que me lo den ya, me va a frustrar. Es plantearlo para que alguien sepa y que alguien tome la batalla y lo siga, porque esto sigue toda la vida, no es para mí solo, es para todos. Eso es muy importante que ustedes lo puedan charlar entre ustedes, que es mi objetivo. Que ustedes armen una red con gente que esté pasando una problemática semejante. Eso ayuda un montón. Por eso se llama la terapia grupal. El escuchar a un otro que tiene problemas, cómo los pudo superar, ayuda, es un aprendizaje. Y es muy importante que lo hagan. Gracias. Sin duda. Gracias. Gracias Bueno, a vos. ¿alguna otra pregunta que estamos sobre ver acá? Bueno, pasar el mail ya lo va a pasar, es juanjosetapia@gmail.com. A ver si hay otra pregunta más. Le mandan felicitaciones a Rafael. Acá hablan de saber olvidar. Lo malo también es tener memoria. Yo diciendo ahí, lo malo es muy importante. Se aprende mucho más del fracaso que del éxito. Si fue malo hay que saber por qué pasó, entenderlo. Sé que es doloroso y es más difícil, pero hay momentos hay que retomar y ver por qué fue tan malo. Si yo tuve algo que ver, si no lo vi, no lo preví, eso ayuda mucho. Es un tema que es lindo tratar de trabajar después. Muchas gracias. Bueno, le agradezco a todas las gracias. Yo lo puse a Facundo Manes, que es más lindo que yo y habla mejor, pero acá me están mimando ustedes. Dentro de los temas que tocaste, no solo voy a escuchar otro, sino que creo que yo soy también en función de cómo el otro me ve. Esto es lo que yo hablo, que nos construimos en espejo. Hay que ver cuánto dependemos de la imagen del otro. Estructuralmente nos hacemos así, pero no tiene que ser el todo. Agradar al otro está bien porque el otro me lo debe devolver, pero si el otro no le agrado, y tiene derecho. A usted no le gusta a mucha gente y está bien, no hay por qué enojarse por eso. Las terapias grupales, no, las charlas estas iban a ser grupales porque la idea era hacer grupos de 10, 15 personas en un lugar y que ustedes después siguieran trabajando y me hicieran consultas cada tanto. Cuando pase la pandemia, vemos si podemos retomar eso. Si no, cuando esto pase también, pueden visitarnos en el geriátrico, que les aconsejo que se acerquen antes de que lo necesiten para entenderlos y verlos. El geriátrico está en la calle Pergamino 1044, no es ni el mejor ni el peor, es un geriátrico común del medio pelo, pero trabajamos con muchas ganas porque nos gusta que estén bien. Pero la verdad que tenemos una población, más del 70% no es autoválida, lo cual es preocupante. Y los autoválidos, la pandemia los está afectando porque están aislados de la familia. Muchos están porque la familia vive en el exterior, lo cual complicó todo esto. Así que, si quieren acercarse al geriátrico a otros, porque también hace falta gente para charlar, para comunicarse, ver a alguien que está mal y preguntar por su historia sin cuestionarlo, con un profesional al lado, va a ayudar para entender por qué le pasó eso, para evitar que nos pase a nosotros. Siempre es enriquecedor. Y aparte pueden aportar, leer un texto, hay gente que está muy bien cognitivamente pero tiene poca vista, hay gente que tiene problemas auditivos, atento con eso que es gravísimo porque nos aísla un montón. Vayan temprano a hacer las consultas, busquen la forma de soluciones y vayan aceptando si hay que usar audífonos, usémoslo, porque el aislar por el oído nos lleva a que no tengamos en cuenta la opinión de los otros y quedemos muy aislados. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar. La semana que viene voy a hacer las devoluciones y contestaré preguntas de lo que ustedes quieran. Gracias. Juan, una sola cosa me quedó en el tintero comentarles que en esto que comentabas de la vida y si necesitan, si ustedes tienen ganas de charlar con más gente mayor o por cualquier motivo nos pueden mandar un mail a ese que acabo de escribir, escuelademayores@gmail. Nosotros tenemos un montón de programas en donde podemos encarar diversas actividades, charlas incluso
para compartir ideas, podemos organizar ahora en esta situación Zoom desde distintas temáticas, así que si quieren, si se sienten con ganas, los invitamos, siempre surgen cosas nuevas, surgen nuevos puntos de vista, no tiene la calidad de un profesional, la prueba la asesoramos nosotros, pero bueno, son charlas entre personas mayores, siempre la gestiona uno de nosotros, y los invitamos a participar, a sumarse en actividades nuevas, quizá también podamos colaborar desde ahí. Sí, es muy importante incluirse en actividades, eso los va a ayudar un montón. Los va a mantener activos y los saca de la depresión, aprender cosas nuevas. Como lo dijo Facundo, y yo lo vengo diciendo, hace que nuestro cerebro siga creciendo y no decaiga. Bueno, muchas gracias, Juan. Nos vemos a las 3 de la tarde recién. La clase de las 2 de asesoramiento de imagen se suspende. Así que hasta luego a todos y a todas. Un saludo, gracias, Juan. Bueno, chao a todos, gracias a todos. Hasta luego.